Cuando vi lo que mi esposo escondía en aquel sótano durante 10 años enteros, mi mundo se derrumbó. Pero antes de contarte lo que encontré allá abajo, déjame presentarme a ti, que me estás escuchando ahora. Mi nombre es Edith Luisa, pero todo mundo siempre me llamó Edith. Hoy tengo 85 años de edad, soy viuda, madre, abuela y bisabuela. Y mira, pasé por tantas cosas en esta vida que a veces yo misma no creo que esté aquí viva, entera contando esta historia para ustedes. Antes de continuar, quisiera pedirte un favorcito. Mijo, mija, si te está gustando escucharme, dale a ese botoncito de me gusta ahí abajo. Suscríbete al canal también, que eso ayuda muchísimo a este trabajo hermoso que la gente hace aquí. Y cuéntame en los comentarios de dónde me estás viendo, qué ciudad, qué estado. Me encanta saber quién está del otro lado escuchándome. Ahora sí, vamos. El año era 1967. Yo tenía 28 años de edad y vivía en el interior de Veracruz, en un pueblito pequeño llamado San Juan de los Lagos. Era uno de esos pueblos donde todos conocen a todos, donde las casas no tenían muros altos, donde dejábamos la puerta abierta y los vecinos entraban a tomar un café sin avisar. Vida sencilla, vida buena, ¿sabes? Estaba casada con Sebastián desde hacía ya 8 años. Nos conocimos en una fiesta del pueblo. Yo tenía apenas 20 años, él tenía 25. Sebastián era un hombre guapo, alto, moreno, de ojos claros, de esos ojos que cuando te miraban te derretías todita. Él trabajaba como empleado administrativo en el ayuntamiento, manejaba papeles, documentos, cosas de registro civil. Ganaba bien para la época. No pasábamos necesidad, no. Nuestra casita era sencilla, pero era nuestra, ¿entiendes? Tenía 3 cuartos, una sala, cocina, baño en el fondo, un patio grande lleno de gallinas y tenía el sótano. Ah, el sótano. Ese sótano que te voy a contar ahora y que cambió mi vida para siempre. El sótano de nuestra casa era grande, ¿viste? No era de esas cositas minúsculas, no. Era un cuarto entero debajo de la casa, con escalera de madera, techo alto, bien ventilado. Lo usábamos para guardar cosas, herramientas de Sebastián, latas de provisiones, sacos de harina, frijol, muebles viejos que ya no usábamos, cosa normal, cosa de familia. Yo bajaba allá abajo seguido. Cada semana iba a buscar algo, arreglar, limpiar, porque yo siempre fui una mujer muy cuidadosa con mi casa. No me gustaba el desorden, no me gustaba la mugre. Y Sebastián también bajaba, claro, guardaba sus herramientas, arreglaba algo cuando se necesitaba. Era un lugar común de la casa, ¿entiendes? Nada anormal, nada extraño. Hasta que un día todo cambió. Era un martes de marzo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Había llovido mucho de madrugada, esa lluvia fuerte del campo, con truenos que hacen temblar la casa. Me desperté temprano, como siempre, para hacer el café de Sebastián antes de que se fuera a trabajar. Tenía que estar en el ayuntamiento a las 7 de la mañana en punto. Hice el café caliente, pan con mantequilla, pan dulce que había sobrado del día anterior y puse todo en la mesa. Noemi, mi hija, todavía estaba durmiendo. Ella tenía solo 9 añitos en esa época. Una niña hermosa, de cabello largo y rizado, igualita a mí cuando era pequeña. Sebastián bajó a desayunar y noté que estaba diferente. ¿Sabes cuando conoces a una persona hace tanto tiempo que percibes cualquier cambio, cualquier cosa fuera de lugar? Estaba demasiado callado, no me miraba a los ojos. Comió rápido, tomó el café casi sin respirar y se quedó tamboreando los dedos en la mesa, nervioso. Le pregunté, «Sebastián, ¿pasó algo? Estás extraño». Él dio una sonrisita sin ganas y dijo, «No, Edith, solo tengo prisa. Tengo mucho trabajo hoy en el ayuntamiento». Me pareció raro, pero no insistí. En esa época no estábamos pegándonos al marido, llenándolo de preguntas, no. Respetábamos su espacio, ¿sabes? Hoy en día es diferente, pero en ese tiempo era así. Sebastián terminó el café, me dio un beso en la frente, salió por la puerta y se fue a trabajar.
Yo me fui a cuidar las cosas de la casa, lavé los platos del desayuno, desperté a Noemí, le di café, arreglé las camas, barrí toda la casa, puse ropa a lavar. Era una rutina que hacía todos los santos días y que hasta me gustaba porque era mi rinconcito, era mi vida. A media mañana recordé que necesitaba agarrar un saco de azúcar que estaba guardado allá en el sótano. Comprábamos azúcar en saco grande, de esos de 5 kilos, porque era más barato así. Agarré la llave del sótano porque había una llavecita pequeña que estaba colgada en un clavo en la cocina y fui hasta la puerta. Cuando llegué a la puerta del sótano, casi me caigo muerta. Había un candado enorme, de esos candados de hierro grueso, pesado, trancando la puerta. Nunca había visto ese candado en mi vida. Esa llavecita pequeña que tenía en la mano no servía para nada. Me quedé parada ahí, mirando, sin entender. Intenté abrir, sacudí la puerta, nada. Cerrado, completamente cerrado. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué historia es esta?, pensé. ¿Por qué Sebastián cerró el sótano con ese candado? ¿Y cuándo lo hizo? Porque mira, yo tenía la certeza de que la víspera no había candado ninguno ahí. Había bajado al sótano el sábado anterior para agarrar un trapo de piso y la puerta estaba normal, solo con la llavecita común. Entonces, aquello había sido de un día para el otro. Había sido esa mañana antes de que saliera a trabajar o entonces de madrugada durante la lluvia. Me quedé todo el día pensando en aquello. No pude hacer más nada bien. Quemé los frijoles del almuerzo, olvidé ponerle sal al arroz y Noemí hasta me preguntó si estaba enferma. Le dije que no, que era solo cansancio, pero por dentro estaba muriéndome de curiosidad y de una angustia que no sabía explicar. Cuando Sebastián llegó del trabajo, ya era fin de tarde. Entró en casa, saludó, fue a bañarse y vino a cenar. Esperé a que Noemí se fuera a jugar afuera en el patio para poder conversar con él. Entonces le pregunté del modo más calmado que pude: «Sebastián, ¿por qué cerraste el sótano con ese candado?» Él dejó de comer, me miró y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. «Edith, tenemos un problema serio. Hay ratas en el sótano, muchas ratas». Abrí los ojos grandes. ¿Ratas? ¿Cómo así ratas? Nunca han habido ratas ahí. Pues sí. Él continuó muy serio. Pero ahora hay. Y no es una rata sola, no, Edith. Es una plaga. Hay ratas grandes, ratas pequeñas. Hay nido, hay crías. Está lleno de heces, de orina. El olor está insoportable allá abajo. Descubrí esto anoche cuando bajé a agarrar una herramienta. Casi piso una rata enorme. Me dio asco, me dio coraje. Y estos bichos transmiten enfermedades, Edith. Transmiten leptospirosis, peste, un montón de cosas. Noemí no puede ni acercarse a eso. Tú tampoco. Por eso lo cerré. Me quedé mirándolo, tratando de procesar aquello. Ratas, plaga de ratas en nuestro sótano. Era extraño porque la casa era limpiecita. Nunca habíamos tenido problema con ningún bicho. Pero también no, era un sótano. Quedaba debajo de la tierra. Tenía esa humedad, ese olor a moho. A veces no era imposible. Le pregunté, ¿y qué vas a hacer? Voy a resolver, dijo firme. Voy a comprar veneno, voy a poner trampas, voy a limpiar todo. Pero va a llevar tiempo, Edith. No es de un día para el otro. Y mientras no resuelva, nadie baja allá. Nadie. Ni tú, ni Noemí, ni nadie. ¿Entendiste? Lo dijo mirándome bien a los ojos, y había una seriedad en su voz que nunca había escuchado antes. No era enojo, no era grosería, era preocupación, o por lo menos era lo que parecía. Asentí con la cabeza. Está bien, Sebastián, no bajo. ¿Pero estás seguro que puedes resolver solo? ¿No quieres llamar a alguien, un fumigador, qué sé yo? No hace falta. Él cortó rápido. Yo puedo. Es solo cuestión de tiempo. Y así fue como empezó. Así fue como el candado entró en mi vida y nunca más salió. Los primeros días confieso que le creí. ¿Por qué no le creería? Era mi esposo, el padre de mi hija, el hombre que amaba.
Si estaba diciendo que había ratas, entonces había ratas. Así de simple. Pero entonces empezaron a pasar cosas que me fueron dejando cada vez más desconfiada, cada vez más con un nudo en la garganta, cada vez más con miedo. La primera cosa que percibí fue que Sebastián empezó a bajar al sótano de madrugada. Eso mismo, de madrugada, 2, 3 horas de la mañana. Yo despertaba con el ruido de la puerta del cuarto abriéndose despacito, él saliendo en silencio, bajando las escaleras. Yo fingía que estaba durmiendo, pero estaba despierta, prestando atención a cada sonido. Lo oía abriendo el candado, bajando la escalera de madera del sótano, esa escalera que crujía mucho y quedándose allá abajo por horas. ¿Horas? ¿Me estás oyendo? No era media hora, no eran 40 minutos, eran 2, 3 horas seguidas. Y a veces oía ruidos extraños, ruido de cosas siendo arrastrada, martillada, golpes secos, como si estuviera construyendo algo o desarmando. Y había un olor que subía, un olor químico, fuerte que ardía en la nariz. Yo pensaba que era el veneno para ratas que estaba usando, pero era un olor tan fuerte, tan sofocante, que hasta hoy lo recuerdo y siento un apretón en el pecho. Intenté preguntarle algunas veces, «Sebastián, ¿por qué bajas de madrugada? ¿No puedes hacer eso de día?» Y él siempre respondía lo mismo. «Es que trabajo todo el día, Edith. Llego cansado, de madrugada tengo más disposición, me concentro más. Y también las ratas son más activas de noche, entonces es mejor que actúe a esa hora». ¿Tenía sentido? Más o menos sí, más o menos no, pero yo no tenía cómo probar que estaba mintiendo, ¿entiendes? No tenía cómo bajar allá y ver con mis propios ojos, porque la puerta estaba cerrada y él tenía la llave del candado. Solo él. Y cada vez que tocaba el tema del sótano, él se irritaba. No me gritaba, no me maltrataba, pero se quedaba con esa cara cerrada, ese silencio pesado. Y yo terminaba dejándolo estar, porque en esa época no insistíamos mucho, no. Tragábamos, aceptábamos, nos quedábamos calladas. Las semanas fueron pasando, después se volvieron meses y Sebastián continuaba bajando de madrugada. Continuaba cerrando ese sótano como si fuera una caja fuerte de banco. Continuaba diciéndome que las ratas todavía no se habían ido, que estaba difícil acabar con ellas. Empecé a comentar con doña Genoveva, mi vecina y amiga, sobre aquello. Genoveva era una señora mayor, viuda, que vivía en la casa de al lado y que era como una madre para mí, porque mi mamá había fallecido cuando yo era joven. Le conté. «Genoveva, Sebastián cerró el sótano hace meses por culpa de las ratas y hasta ahora no lo ha resuelto. Baja de madrugada, se queda horas allá, oigo ruidos extraños. ¿No te parece raro?» Genoveva me miró con esa mirada de quien sabe de las cosas de la vida, ¿sabes? Y dijo, «Edith, el hombre es bicho complicado, pero si dice que son ratas, debe ser ratas. No pienses demasiado si no vas a enloquecer». Pero yo ya estaba enloqueciendo, ¿viste? No podía dejar de pensar. De noche, acostada en la cama, me quedaba mirando el techo y preguntándome, ¿qué será que está haciendo allá abajo? De día, cuando se iba a trabajar, me acercaba a la puerta del sótano, pegaba la oreja, trataba de escuchar algo, pero no había nada. Silencio total. Y ese candado continuaba allá, enorme, pesado, desafiándome, provocándome. Y lo peor de todo, Sebastián había cambiado. Ya no era el mismo hombre alegre, juguetón, cariñoso. Estaba siempre cansado, siempre preocupado, siempre con esas ojeras hondas, como si no durmiera bien. Adelgazaba cada día. Se quedaba callado durante las comidas. A veces lo pescaba mirando a Noemí con una tristeza tan grande en los ojos que me daban ganas de llorar. Pero cuando le preguntaba si todo estaba bien, decía que sí, que era solo cansancio del trabajo. Así fue como pasó un año entero. Un año de candado, de sótano cerrado, de madrugadas misteriosas, de olor químico, de desconfianza. Y después vino el segundo año, y el tercero, y el cuarto, y me fui acostumbrando, ¿sabes? No porque aceptaba,
sino porque no tenía opción. No tenía valor para enfrentarlo, para exigir respuestas, para romper ese candado. Porque en el fondo creo que tenía miedo. Miedo de descubrir la verdad. Miedo de que la verdad fuera peor que la mentira. Los años fueron pasando y ese candado continuaba allá, colgado en la puerta del sótano, como una herida abierta que nunca cicatrizaba. ¿Y sabes qué es lo peor? Nos vamos acostumbrando a las cosas equivocadas, vamos normalizando lo que no es normal. Y eso fue lo que me pasó. Empecé a vivir en esa casa como si ese sótano cerrado fuera la cosa más común del mundo. Ya era 1969, 2 años enteros desde que el candado había aparecido. Noemi estaba con 11 años, empezando a hacerse señorita, y Sebastián continuaba con esa rutina extraña. Toda madrugada bajaba. Todos los santos días yo despertaba con el ruido de la puerta, fingía que dormía y me quedaba ahí acostada, con el corazón apretado, oyendo sus pasos, el crujir de la escalera, el candado abriéndose y cerrándose. Y esos ruidos que venían de allá abajo, Dios mío del cielo, esos ruidos me atormentaban. Había noches que lo oía conversando solo. No era alto, era un murmullo, como si estuviera discutiendo con alguien que no existía. Otras veces oía un llanto ahogado, ¿sabes? Como si estuviera sufriendo allá abajo, como si estuviera cargando un peso que lo estaba aplastando. Y había madrugadas que el olor que subía era tan fuerte, tan sofocante, que tenía que levantarme y abrir todas las ventanas del cuarto para poder respirar. Ya no era olor a veneno para ratas, era otra cosa. Olor a pintura, a gasolina, a queroseno mezclado con algo químico que no sabía identificar. Y eso me dejaba aterrorizada. Intentaba conversar con él durante el día, pero era imposible. Sebastián se había vuelto un fantasma dentro de la propia casa. Despertaba, desayunaba en silencio, salía a trabajar, volvía al final de la tarde, cenaba, se quedaba sentado en la silla de la sala mirando la pared y de madrugada bajaba al sótano. Ya no había conversación, ya no había cariño, ya no había nada. Era como si nos estuviéramos volviendo 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Noemí empezó a darse cuenta también. Todavía era niña, pero no era tonta. Una vez me preguntó: «Mamá, ¿por qué papá está tan triste? ¿Por qué ya no juega conmigo?» ¿Y qué iba a responder, mijo? No sabía. Yo misma estaba perdida, confusa, con miedo. Entonces le mentía, fingía que todo estaba bien. Decía que el papá estaba cansado del trabajo, que era solo una fase, pero por dentro me estaba despedazando. Hubo un día, era inicio de 1970, que decidí que iba a enfrentarlo de verdad. No aguantaba más esa situación. Tenía que acabar, tenía que haber una respuesta. Esperé a que volviera del trabajo, mandé a Noemi a dormir temprano y me senté con él en la sala. Respiré hondo y hablé. «Sebastián, ya van 3 años. 3 años que ese sótano está cerrado. 3 años que bajas de madrugada. 3 años que me dices que hay ratas. ¿Qué historia es esta? El veneno para ratas no tarda 3 años en hacer efecto. O me cuentas qué está pasando de verdad, o voy a romper ese candado y voy a bajar allá para ver con mis propios ojos». Lo dije con un valor que no sabía que tenía. ¿Y sabes qué hizo? Se levantó de la silla, vino hasta mí, agarró mis 2 hombros con fuerza. No lastimó, pero estaba temblando. Y me miró con una desesperación tan grande en los ojos que me congelé todita. Y dijo con la voz quebrada: «Edith, por el amor de Dios, no bajes a ese sótano nunca. Me prometiste que no ibas a bajar. Estoy haciendo esto por ti, por Noemí, por nosotros. Tienes que confiar en mí. Solo un tiempo más, y esto se acaba». «¿Más tiempo?», grité. «Sebastián, ya van 3 años. ¿Qué tiempo es ese? ¿Qué me estás escondiendo?». Soltó mis hombros y se pasó la mano por la cara, cansado, derrotado. Y entonces dijo algo que me dejó aún más aterrorizada. «Hay cosas que es mejor que no sepas, Edith. Hay cosas que si las sabes, tú y Noemí van a correr peligro. Estoy protegiéndolas,
¿Entiendes? Estoy protegiendo a mi familia. ¿Peligro? ¿Qué peligro? ¿De qué estaba hablando? Nada de aquello tenía sentido, pero al mismo tiempo había tanto miedo en su voz, tanta sinceridad en esos ojos cansados que me trabé. No pude insistir porque una parte de mí, una parte bien pequeña allá en el fondo, le creía. Creía que estaba tratando de protegernos de algo. Y otra parte de mí, la mayor parte, tenía miedo de descubrir la verdad. Entonces me quedé callada otra vez. Tragué saliva, bajé la cabeza y me fui a dormir. Y la vida continuó de ese modo torcido, de ese modo enfermo. En 1971, la situación empeoró. Sebastián empezó a llegar a casa con lastimaduras, pequeñas, pero lastimaduras. Un corte en la mano, un moretón en el brazo. Una vez apareció con la cara arañada y dijo que se había caído de la escalera del sótano, pero yo no era tonta. Ese arañazo no era de caída. Parecía que alguien lo había arañado con uñas. Y cada vez que veía esas marcas, mi corazón se apretaba más, porque sabía que había algo muy equivocado pasando. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que bajaba al sótano y encontraba horrores. Soñaba con sangre, con personas presas, con cosas que mi cabeza inventaba para tratar de explicar lo inexplicable. Despertaba sudada, temblando, y Sebastián no estaba a mi lado porque estaba allá abajo, en ese maldito sótano. Doña Genoveva se dio cuenta de que estaba mal. Un día vino a tomar café conmigo y dijo: «Edith, estás acabada, estás flaca, tienes ojeras, tienes cara de quien no duerme. Esto no puede continuar así. Necesitas tomar una actitud». «¿Qué actitud, Genoveva?», dije casi llorando. «No sé qué hacer. Ya no sé nada». «¿Ya pensaste en llamar a la policía?», ella sugirió. ¿Policía? ¿Llamar a la policía para mi propio esposo? ¿Qué iba a decir? ¿Que bajaba al sótano de madrugada? ¿Que había cerrado el sótano de la propia casa? Eso no era crimen. No había nada que justificara llamar a la policía. Además, Sebastián trabajaba en el ayuntamiento. Era respetado en el pueblo, conocido de todos. Si llamaba a la policía y no era nada, iba a pasar vergüenza, iba a manchar su nombre, iba a destruir a nuestra familia. «No puedo hacer eso», respondí. «No puedo». Y Genoveva movió la cabeza triste, porque sabía que estaba atrapada en una situación sin salida. Los años continuaron pasando. 1972, 1973, 1974. Noemi ya tenía 15, 16 años. Una muchacha hermosa, estudiosa, que soñaba con ser maestra. Había conseguido un lugar en una escuela mejor en el pueblo vecino e iba en autobús todos los días. ¿Y sabes algo? Creo que se iba no solo para estudiar, sino para huir de esa casa, porque esa casa se había vuelto un lugar sombrío, pesado, sofocante. Ya no había alegría, ya no había vida, era solo silencio, secretos y miedo. Sebastián estaba irreconocible. Había adelgazado tanto que parecía un esqueleto. La piel estaba amarillenta, los ojos hundidos, las manos temblaban. Parecía un hombre enfermo, un hombre que se estaba muriendo de a poco. Le rogaba que fuera al médico, pero se negaba. Decía que estaba bien, que era solo cansancio. Pero no era solo cansancio. Ese hombre estaba siendo devorado por dentro por algo que yo no lograba ver. Hubo una noche, era madrugada de 1975, que resolví hacer algo que nunca había hecho antes. Decidí seguirlo. Cuando se levantó de la cama y salió del cuarto, esperé unos minutitos y me levanté también, bien despacito, sin hacer ruido. Bajé las escaleras detrás de él, escondiéndome en las sombras, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Lo vi abrir el candado del sótano, mirar a los lados para ver si había alguien despierto y bajar. Me quedé ahí parada en la cocina a pocos metros de la puerta del sótano. Y por primera vez en 8 años oí con claridad lo que estaba pasando allá abajo. Pegué la oreja a la puerta y escuché. Y lo que oí me hizo temblar de las piernas hasta la cabeza. Había ruido de papel, mucho papel, como si estuviera manejando pilas y pilas de hojas.
Había ruido de sello golpeando, ese sonido repetitivo, tac, tac, tac. Había olor a tinta fresca y estaba su voz murmurando nombres. Nombres que no conocía, nombres extraños, apellidos diferentes, como si estuviera leyendo una lista. Y después oí un llanto bajito, ahogado, desesperado. Era él llorando solo allá abajo. Me eché para atrás aterrorizada. Volví al cuarto en silencio. Me acosté en la cama y fingí que estaba durmiendo. Cuando volvió, unas 2 horas después, fingí que no había visto nada, pero había visto. Había oído, y ahora sabía que lo que sea que estuviera haciendo en ese sótano tenía que ver con papeles, con sellos, con nombres. ¿Pero qué era? ¿Falsificación? ¿Contrabando de documentos? ¿Estaba robando del ayuntamiento? ¿Estaba involucrado con gente mala? Mi cabeza no paraba de dar vueltas. En los años siguientes, 1976 y 1977, la situación fue quedando cada vez más insostenible. Sebastián casi no me hablaba. Noemí pasaba todo el día afuera, y yo me estaba volviendo una sombra. Ya no tenía vida social, no conversaba más con las vecinas, no iba más a misa, no hacía más nada. Solo pensaba en ese sótano, en ese candado, en ese secreto que me estaba matando por dentro. Hubo un día que agarré un martillo y me quedé parada enfrente de esa puerta, con el martillo en la mano, pensando si iba a tener el valor de romper ese candado. Me quedé ahí unos 20 minutos, solo mirando, temblando, llorando, pero al final no tuve valor porque tenía miedo. Miedo de lo que iba a encontrar. Miedo de que la verdad fuera tan horrible que no pudiera vivir más después de saber. En marzo de 1977, 10 años después de que ese candado apareciera, pasó lo que cambió todo. Pasó el accidente que me forzó a tomar la actitud que no había tenido valor de tomar en una década entera. Era un jueves. Sebastián había salido a trabajar, como siempre, en bicicleta, porque el ayuntamiento estaba cerca y le gustaba pedalear. Yo estaba en casa haciendo el almuerzo cuando doña Genoveva llegó corriendo, sin aliento, con los ojos muy abiertos. Edith, pasó una desgracia. Sebastián fue atropellado. Mi mundo se derrumbó en ese segundo. Solté todo y salí corriendo con ella. Fuimos hasta la calle principal y había un montón de gente alrededor. Ambulancia, policía, todo ese alboroto. Sebastián estaba caído en el piso, sangrando, desmayado. Había sido atropellado por un camión que no lo vio cruzando. Lo llevaron al hospital corriendo. Yo fui en la ambulancia, desesperada, agarrando su mano, rogándole que no se muriera. Quedó internado. Los médicos dijeron que se había roto la pierna, algunas costillas, se había golpeado la cabeza y que iba a necesitar quedarse semanas en el hospital. Semanas. Me quedé a su lado todo el tiempo, día y noche, porque yo era su mujer y era mi obligación. Pero ¿sabes qué estaba pasando por mi cabeza? El sótano, el candado, la llave, ese maldito secreto que guardaba desde hacía 10 años. Quedó inconsciente los primeros días. Cuando despertó, estaba débil, confundido, dopado de medicina, y aproveché un momento en que se durmió para revisar sus cosas que habían traído del accidente. La ropa rasgada, la cartera, las llaves. Y allá, entre las llaves, encontré la llave del candado. Pequeña, de hierro, oscura. Agarré esa llave en la mano y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Esa noche, cuando volví a casa para agarrar ropa limpia, Noemí se había ido a dormir a casa de una amiga porque tenía miedo de quedarse sola. La casa estaba vacía, silenciosa, y yo estaba ahí sola con la llave del candado en la mano. Fui hasta la cocina, agarré una linterna y me quedé parada enfrente de la puerta del sótano, mirando, respirando hondo, reuniendo todo el valor que tenía. Y pensé, 10 años, 10 años de mentira, de silencio, de sufrimiento. 10 años sin saber lo que mi propio esposo estaba haciendo debajo de mi casa. Merezco saber, necesito saber, aunque eso me destruya. Puse la llave en el candado.
Mis manos temblaban tanto que casi no podía encajar bien. Intenté una vez, fallé. Intenté de nuevo y oí ese clic metálico cuando la llave giró. El candado se abrió. Después de 10 años cerrado, ese candado finalmente se abrió en mi mano. Lo quité de la argolla y lo puse en el piso. La puerta del sótano estaba ahí enfrente mío, libre, sin nada impidiendo. Solo necesitaba abrir, solo empujar, pero me quedé paralizada. ¿Sabes cuando quieres algo por años y años y cuando finalmente puedes tenerlo, te trabas? Era eso. Había esperado una década entera por ese momento y ahora que había llegado, estaba aterrorizada. Respiré hondo. 1 vez, 2, 3. Valor, Edith, me dije a mí misma. Necesitas saber. No importa lo que sea, necesitas saber. Agarré firme la linterna porque la luz del sótano probablemente no iba a funcionar y empujé la puerta despacio. La puerta crujió. Ese crujido alto, largo, que hizo eco por toda la casa y un olor subió. Dios mío del cielo, ¿qué olor era ese? No eran ratas, nunca habían sido ratas. Era olor a papel viejo, a tinta de sello, a queroseno, a moho, todo mezclado en algo sofocante que entró por mis narices y me dio náusea. Tuve que taparme la nariz con la mano para no enfermarme. Empecé a bajar la escalera, escalón por escalón, bien despacio, iluminando con la linterna. La escalera de madera crujía debajo de mis pies, como si fuera a ceder en cualquier momento. Y cuanto más bajaba, más fuerte quedaba ese olor, más pesado quedaba el aire. Parecía que estaba bajando a otro mundo, un mundo escondido que no debería existir. Cuando llegué al último escalón, apunté la linterna hacia adelante y lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. El sótano ya no era el sótano que conocía. Ya no tenía las cajas de provisiones, ya no tenía las herramientas colgadas en la pared, ya no tenía los muebles viejos cubiertos de tela. Todo había desaparecido. En su lugar había mesas, varias mesas de madera en fila, llenas, completamente llenas de papel, pilas y pilas de papel, documentos, formularios, actas de nacimiento, todo esparcido, todo organizado en montones. Me acerqué a la primera mesa temblando y agarré uno de los papeles. Era un acta de nacimiento, pero no era cualquier acta. Tenía sello oficial del ayuntamiento, firma, todo correcto. Solo que el nombre escrito ahí no lo conocía. Juan Silva Martínez, nacido en 1945. Agarré otro papel, otra acta, otro nombre que no conocía. María de las Gracias Olivera, nacida en 1950. Agarré más y más y más. Todas actas de nacimiento, todas con sellos oficiales, todas con nombres diferentes. Mi corazón empezó a dispararse. ¿Qué era aquello? ¿Por qué Sebastián tenía decenas, cientos de actas de nacimiento de personas que nunca había oído nombrar? Miré la segunda mesa. Había documentos de identidad, pilas de ellos, algunos ya llenados, otros en blanco, esperando ser llenados. Había sellos, esos sellos oficiales de metal, pesados, del gobierno, del ayuntamiento, del registro civil. ¿Cómo había conseguido aquello? Los había robado del trabajo, había hecho copias. Iluminé la pared. Había fotos pegadas, fotos tamaño credencial de personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, rostros serios mirando a la cámara. Debajo de cada foto había un nombre escrito a pluma, pero no eran nombres comunes, eran códigos, apodos, nombres falsos. El norteño, la maestra, el herrero, la viuda. ¿Qué significaba aquello? ¿Quiénes eran esas personas? Caminé un poco más y vi un estante lleno de latas. Abrí una. Tinta, tinta para sello, tinta para impresión. Abrí otra. Productos químicos que no sabía lo que eran, con etiquetas borradas, olor fuerte que ardía. Había frascos, había pinceles, había herramientas minúsculas, delicadas, de metal, como si fueran instrumentos de un joyero. Y en el rincón del sótano había una maleta de cuero grande, vieja, cerrada con candado también.
Busqué la llave, pero no la encontré. Intenté abrir a la fuerza, pero no pude. Pero sabía que había algo importante dentro de esa maleta. Lo sentía. Estaba en shock. Todo aquello era tan surreal, tan absurdo, que no podía procesar. Mi esposo, Sebastián, el hombre que amaba, que pensaba que conocía, había transformado nuestro sótano en un... ¿En qué? ¿En un lugar de falsificación de documentos? ¿Estaba haciendo documentos falsos? ¿Para quién? ¿Por qué? Seguí buscando. Tenía que haber algo más. Tenía que haber alguna explicación. Porque Sebastián no era un hombre malo, no era criminal. No haría eso por maldad, no haría eso por dinero. Tenía que haber algo que todavía no había visto. Y fue entonces que vi la caja de zapatos. Estaba escondida debajo de una de las mesas en el rinconcito, como si hubiera tratado de esconderla lo más posible. Agarré la caja, la puse en la mesa, la abrí y dentro había cartas, muchas cartas, sobres amarillentos, algunos abiertos, algunos todavía cerrados. Agarré la primera carta, la saqué del sobre y empecé a leer con la luz de la linterna. La letra era de otra persona, no era de Sebastián. Era una letra menuda, apretada, agresiva, y lo que estaba escrito ahí me hizo sentir que el piso desaparecía debajo de mis pies. Sebastián, sabes lo que tienes que hacer. Otras 10 actas hasta el viernes. No te atrases, no compliques. Conoces las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? Agarré otra carta, la misma letra. Sebastián, el trabajo está quedando lento. Estás probando nuestra paciencia. ¿Recuerdas a tu hija? Noemí, ¿no? ¡Qué niña hermosa! Sería una lástima si algo le pasara en el camino de la escuela. Solté la carta como si se hubiera prendido fuego en mi mano. Mi hija. Habían amenazado a mi hija, a Noemí, mi niña. Agarré otra carta desesperada y leí: Sebastián, no intentes huir, no intentes denunciar. Tenemos ojos en todos lados. Si abres la boca, tu familia paga. Tú, Edith, Noemí, todos. Continúa haciendo el trabajo bien y nadie se lastima. Las lágrimas empezaron a bajar por mi rostro. No podía parar de leer. Había más cartas, decenas de ellas, todas con amenazas, todas presionándolo, forzándolo a hacer ese trabajo sucio. Y en el fondo de la caja había una carta diferente. Era de Sebastián, era su letra y estaba escrita como si fuera un diario, como si hubiera necesitado sacar todo lo que estaba sintiendo. Leí: hoy hace 5 años que esto empezó. 5 años que soy prisionero en mi propia casa, en mi propia vida. Me agarraron un día que cometí un error en el trabajo, un error pequeño, tonto. Mezclé unas actas, firmé unos documentos equivocados, pero ellos descubrieron y me chantajearon. Dijeron que si no hacía lo que querían, iban a denunciarme, iba a perder mi empleo, iba a ir a la cárcel. Al principio pensé que era solo eso, que era solo hacer unos documentos y listo, pero no era. Querían más, siempre más. Actas falsas para criminales que necesitaban huir, identidades nuevas para gente que era buscada. Y cuando intenté parar, cuando dije que no iba a hacer más, amenazaron a Noemí, mi hija, mi niña. Dijeron que iban a lastimarla, dijeron que iban a hacer cosas horribles y no tuve opción. No puedo contarle a Edith. Se iba a aterrorizar. Iba a querer ir a la policía. ¿Y si vamos a la policía? Matan a mi familia. Sé que matan. Entonces continúo. Bajo cada madrugada, hago el trabajo, entrego los documentos y rezo para que un día esto se acabe. Pero estoy cansado. Me estoy muriendo por dentro. Ya no aguanto cargar este peso solo. Me desplomé. Me senté en el piso de ese sótano inmundo, apestoso, agarrando esa carta en las manos, y lloré. Lloré como nunca había llorado en la vida, porque todo tenía sentido ahora. Todo. El modo en que había cambiado, el modo en que había adelgazado, las miradas tristes a Noemí, las madrugadas despierto, el llanto ahogado que oía. No estaba haciendo aquello por maldad.
No estaba traicionando a nadie. No estaba involucrado con el crimen por elección. Estaba siendo obligado, estaba siendo amenazado, estaba protegiéndonos. Durante 10 años había desconfiado de él. Había pensado que estaba haciendo algo malo, algo sucio. Pero la verdad era que se estaba sacrificando, se estaba destruyendo pedazo por pedazo para mantenernos vivas, para mantenernos seguras. Y yo no sabía, no me había dado cuenta, no lo había ayudado. Me quedé ahí sentada en el piso no sé cuánto tiempo. Pudo haber sido media hora, pudieron haber sido 2 horas. Perdí la noción. Solo podía pensar en Sebastián, en ese hombre bueno que había amado toda la vida, en ese hombre que había cargado un secreto tan pesado, tan peligroso, solo, sin poder contarle a nadie. Pero ahora yo sabía, y ahora tenía que hacer algo, porque si esas personas descubrían que había bajado al sótano, que había visto todo, estábamos en peligro. Yo, Noemí, Sebastián en el hospital, todos nosotros. Me levanté, limpié las lágrimas y empecé a pensar rápido. Necesitaba actuar rápido. Miré alrededor y tomé una decisión. Iba a destruir todo aquello. Iba a quemar cada papel, cada documento, cada foto. Iba a acabar con ese infierno de una vez por todas. Porque mientras esas cosas existieran, Sebastián sería rehén y no iba a dejar que eso continuara. Agarré las latas de queroseno que había ahí. Sebastián lo usaba para algo en el proceso de falsificación. No sabía exactamente qué, pero había varias latas llenas. Empecé a tirar queroseno en todo, en las mesas, en los papeles, en las fotos en la pared. El olor se volvió insoportable, ardía en los ojos, pero no paré. Tiré en todo, cada centímetro de ese sótano. Cuando terminé, agarré una caja de cerillos que había en la cocina, bajé de nuevo y me quedé parada en la entrada del sótano. Encendí un cerillo, la llama pequeñita, naranja, bailando enfrente mío. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos 10 años. Pensé en el sufrimiento de Sebastián. Pensé en mi sufrimiento. Pensé en Noemí creciendo en esa casa llena de secreto y tristeza. Y tiré el cerillo. El fuego subió en un segundo. Las llamas se esparcieron por las mesas, por los papeles, por las paredes. Era un infierno anaranjado, crepitante, caliente. Subí corriendo, cerré la puerta del sótano y me quedé ahí mirando por la rendija, viendo todo arder. No iba a dejar que eso se extendiera a la casa. Iba a dejar que ardiera solo lo suficiente para destruir las evidencias y después iba a apagar. Me quedé ahí unos 20 minutos controlando el fuego, tirando agua cuando era necesario. Cuando finalmente apagué todo, el sótano estaba destruido. Todo se había vuelto ceniza. Los papeles, las fotos, las mesas, todo. No sobró nada. Ninguna evidencia, ningún documento, nada que pudiera ser usado contra Sebastián o contra nosotros. Cerré la puerta otra vez, puse el candado de vuelta y subí. Me bañé largo rato, quité el olor a humo del cuerpo, me cambié de ropa y fui al hospital. Llegué de madrugada. Sebastián estaba durmiendo. Me senté al lado de su cama, agarré su mano, esa mano flaca, llena de callos, llena de sufrimiento, y susurré: «Sé todo, Sebastián». Bajé al sótano. Vi, leí las cartas y destruí todo, quemé todo. No sobró nada. Estás libre ahora, estamos libres. Él no despertó. Estaba durmiendo profundamente por las medicinas, pero hablé igual, porque necesitaba hablar. Necesitaba que supiera, aunque fuera solo en mi corazón, que había descubierto la verdad y que había hecho algo para ayudar. En los días siguientes, mientras Sebastián todavía estaba internado, me quedé en la casa de guardia, aterrorizada. Tenía miedo de que esas personas aparecieran, que descubrieran lo que había hecho, que vinieran tras nosotros, pero nadie apareció. Ninguna carta, ningún recado, nada. Era como si hubieran desaparecido. O tal vez con el accidente de Sebastián, con él en el hospital, hubieran desistido de él. No sabía, pero el silencio me dio un poco de esperanza.
Cuando Sebastián finalmente recibió el alta, casi un mes después, volvió a casa diferente, más débil, más despacio por la pierna rota, pero había algo en su mirada, una curiosidad, un miedo. Fue directo al sótano, cojeando, apoyado en una muleta, abrió el candado, bajó y se quedó allá abajo unos 5 minutos. Cuando subió, estaba pálido, me miró y yo lo miré de vuelta. Y nos entendimos sin necesidad de hablar nada. Él sabía que yo había descubierto. Yo sabía que él sabía. Y en ese momento, sin una palabra, hicimos un acuerdo silencioso. Pero la historia todavía no había acabado. Esa noche, después de que Sebastián subió del sótano y me miró con esos ojos llenos de miedo y alivio al mismo tiempo, no conversamos, no hacía falta. Se sentó en la silla de la sala, yo me senté del otro lado y nos quedamos ahí en silencio, solo mirándonos. Era como si 10 años de mentira, de secreto, de dolor, se hubieran derrumbado entre nosotros. Y ahora estábamos tratando de entender qué quedaba. Después de un tiempo, él habló. La voz estaba ronca, cansada, quebrada. No debías haber bajado, Edith. Lo sé, respondí, pero bajé y vi todo. Leí las cartas. Sé lo que te hicieron. Sé que estabas protegiéndonos. Cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por su rostro. Nunca había visto a Sebastián llorar. Nunca. Ni cuando su mamá murió, ni cuando pasó por ninguna dificultad. Pero en ese momento lloró y aquello partió mi corazón en pedacitos. No sabía qué hacer, dijo, la voz quebrada. Me agarraron en una trampa. Cometí un error tonto en el trabajo, solo un error. Y lo usaron contra mí. Me obligaron a hacer esas actas falsas, esos documentos, y cuando quise parar, te amenazaron. Amenazaron a Noemi. Dijeron que iban a lastimarlas, que iban a hacer cosas terribles. No podía permitirlo. Preferí morir de a poco que dejar que algo les pasara a ustedes dos. Me levanté, fui hasta él, abracé a ese hombre destruido que era mi esposo y hablé en su oído. Cargaste esto solo por demasiado tiempo, pero ahora lo sé, y ahora vamos a salir de esto juntos. Se aferró a mí como un niño asustado, y esa noche, por primera vez en 10 años, dormimos abrazados de verdad. Ya no había secreto, ya no había candado, solo estábamos nosotros, 2 sobrevivientes de una guerra silenciosa que nadie más sabía que existía. Pero la paz duró poco, muy poco. 2 días después, una mañana de abril de 1977, estaba tendiendo ropa en el tendedero del patio cuando oí un carro parar enfrente de casa. Miré por la ventana y vi a 2 hombres bajándose. Hombres grandes, de traje oscuro, lentes oscuros, con esa postura de quien no está ahí para bromas. Mi sangre se heló. Tocaron la puerta. 3 golpes secos, fuertes. Fui a atender, el corazón disparado. Cuando abrí, uno de ellos dijo: ¿La señora es la esposa de Sebastián? Soy yo, respondí, tratando de mantener la voz firme. Necesitamos hablar con él. Asunto urgente. No puede atender a nadie ahora. Se está recuperando de un accidente. Tiene la pierna rota. No pedimos permiso, señora. Vamos a entrar. Y entraron así, sin más. Pasaron por mí como si fuera invisible y fueron directo a la sala donde Sebastián estaba sentado, todavía con la muleta. Corrí detrás de ellos. «¡Sebastián!», uno de los hombres dijo, la voz gruesa, amenazadora. «Hace más de un mes que no recibimos ningún trabajo tuyo. ¿Dónde están las actas que debías haber entregado?». Sebastián se puso pálido, me miró, después los miró y trató de hablar. «Tuve un accidente. Estuve en el hospital. No pude...». «No queremos saber de excusas», el otro hombre cortó. «Tenemos clientes esperando. Hay gente que necesita esos documentos para ayer. Vas a tener que compensar el atraso». «No puedo hacer más eso», Sebastián dijo. Y el valor que vi en ese momento me sorprendió. Ya no aguanto más. Ya hice lo que querían por años. Ahora se acabó. No hago más. El silencio que cayó en la sala fue pesado, sofocante. Los 2 hombres se miraron entre sí, y entonces
Uno de ellos dio una sonrisa torcida, peligrosa. «Ah, sí, ¿se acabó? ¿Crees que así funciona, Sebastián? ¿Crees que tú mandas aquí?» Se acercó peligrosamente. «Sabemos dónde estudia tu hija, sabemos a qué hora toma el autobús, sabemos todo sobre ustedes. Y si no vuelves al trabajo, Noemi va a tener un accidente también. Solo que el de ella no la va a dejar solo con una pierna rota. ¿Entendiste?», grité. No pude controlarme. Me abalancé sobre ese hombre y grité: «¡Sal de mi casa! ¡Sal ahora! ¡Voy a llamar a la policía!». Me miró con desprecio y dio una risa corta. «¿Policía? ¿La señora cree que la policía van a hacer algo? Tenemos contactos en todos lados, queridita. Delegados, jueces, alcalde, todos. Si abren la boca van a ser ustedes quienes van a ir a la cárcel, no nosotros, porque quien falsificó los documentos fue Sebastián. Él es quien va a responder por eso». Y salieron, así como entraron, sin pedir permiso, sin importarles, como si fueran dueños del mundo. Cuando la puerta se cerró, Sebastián y yo nos quedamos ahí paralizados, temblando. La amenaza era real. Sabían todo y no iban a desistir. Esa noche, cuando Noemí volvió de la escuela, Sebastián y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas. Nos sentamos con ella y le contamos todo. Ya no se podía esconder. Ella tenía 17 años, ya era una muchacha y merecía saber el peligro que estábamos corriendo. Se quedó en shock, lloró mucho. Preguntó por qué papá nunca había contado antes, por qué había aguantado todo solo. Y Sebastián, con la voz quebrada, respondió: «Porque quise protegerlas, pero ahora veo que solo empeoré todo, y ahora necesitamos tomar una decisión. O nos quedamos y continuamos rehenes de esas personas, o huimos, desaparecemos, volvemos a empezar en otro lugar, lejos de aquí». Huir. La palabra resonó en la sala como un trueno. Huir significaba dejar todo atrás: la casa, el pueblo, los vecinos, los amigos, el trabajo. Significaba empezar de cero, sin nada, sin nadie. Pero también significaba estar vivos, estar libres, estar seguros. Miré a Sebastián, miré a Noemi y tomé la decisión más difícil de mi vida. Huimos. En los días siguientes, planeamos todo en secreto. Sebastián pidió renuncia al trabajo en el ayuntamiento. Inventó una excusa cualquiera de que se iba a mudar por la recuperación del accidente. Empecé a vender las cosas de la casa discretamente, a los vecinos, a quien quisiera comprar. Muebles, ropa, utensilios. Necesitábamos dinero y no podíamos levantar sospechas. Doña Genoveva se dio cuenta de que algo estaba mal. Vino hasta mí y preguntó: «Edith, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás vendiendo tus cosas?». No podía contarle la verdad. No podía ponerla en riesgo también, entonces mentí. «Nos vamos a mudar, Genoveva, a la Ciudad de México. Sebastián consiguió un trabajo mejor allá». Me abrazó emocionada, pensando que era algo bueno. Si supiera que estábamos huyendo para salvar nuestras vidas, se iba a desesperar. Una semana después, una madrugada de mayo de 1977, pusimos el plan en acción. Desperté a Noemí a las 3 de la mañana. Agarramos solo lo esencial: una maleta de ropa cada una, algunos documentos, el dinero que habíamos logrado juntar. Sebastián, incluso con la pierna todavía lastimada, cargó las maletas hasta la carretera, donde habíamos combinado tomar un autobús que pasaba temprano yendo a Guadalajara. Antes de salir, miré hacia atrás, a esa casa que había sido mi hogar por casi 20 años, a ese sótano maldito que había destruido nuestras vidas, y sentí un apretón en el pecho tan grande que casi no pude respirar, pero no podía flaquear. No ahora, teníamos que irnos. Tomamos el autobús. Noemi lloró todo el camino. Había dejado a las amigas, los estudios, sus sueños atrás, pero entendía. Sabía que no había otra opción. Sebastián estuvo todo el tiempo mirando por la ventana, tenso, como si esperara que esos hombres aparecieran en cualquier momento. Y yo rezaba para que Dios nos protegiera, nos guiara,
nos diera fuerzas para volver a empezar. Llegamos a Guadalajara temprano en la mañana. De allá, tomamos otro autobús para otra ciudad, en el interior de Jalisco, bien lejos de Veracruz. No queríamos dejar rastro. No queríamos que nadie supiera dónde estábamos. La ciudad se llamaba San Miguel el Alto, pequeña, sencilla, donde nadie conocía a nadie. Era perfecta para desaparecer. Rentamos una casita humilde de 2 cuartos en el fondo de una propiedad. El dinero que teníamos no era mucho, entonces necesitábamos economizar cada centavo. Sebastián no podía trabajar en el ayuntamiento otra vez porque su currículum iba a dejar rastro. Entonces consiguió trabajo como ayudante de albañil, trabajo pesado, incluso con la pierna todavía recuperándose. Dolía. Llegaba a casa destruido, pero no se quejaba. Noemi logró terminar los estudios en una escuela local y yo empecé a hacer limpieza en las casas de la gente para ayudar con los gastos. La vida era difícil, mucho más difícil de lo que había sido. No teníamos comodidad, no teníamos seguridad, no teníamos nada de lo que teníamos antes, pero teníamos algo que no teníamos desde hacía 10 años. Paz. Podíamos dormir sin miedo, podíamos despertar sin mirar sobre el hombro. Podíamos vivir sin ese peso aplastante de secreto y amenaza. Los meses fueron pasando, nos fuimos adaptando. Noemí hizo amigas nuevas, Sebastián fue mejorando de la pierna y yo fui aprendiendo a vivir de nuevo. De verdad, sin mentira, sin esconder nada. Pero sabía que Sebastián estaba cargando una culpa enorme. Se sentía responsable por todo lo que había pasado, por tener que huir, por tener que volver a empezar de cero. Y por más que le dijera que no era su culpa, que había sido víctima, no lograba perdonarse. Hubo una noche, ya era 1978, casi un año después de la huida, que estábamos sentados en el patio de la casita mirando las estrellas. Y Sebastián dijo: «Edith, destruí nuestra vida. Debí haber sido más fuerte. Debí haber enfrentado a esos hombres desde el principio. Debí haber ido a la policía. No importa las consecuencias, pero fui cobarde. Y ahora tú y Noemi están pagando por eso». Agarré su mano y dije: «No fuiste cobarde. Fuiste un padre protegiendo a su hija. Fuiste un esposo tratando de mantener a la familia segura. Y sí, perdimos mucho. Perdimos la casa, el pueblo, la vida que conocíamos, pero no perdimos lo que realmente importa. No nos perdimos entre nosotros. Estamos vivos, Sebastián. Estamos juntos y eso es lo que vale». Apretó mi mano y vi una lágrima bajar por su rostro, pero esta vez no era lágrima de tristeza, era lágrima de alivio, de gratitud, de amor. Pero incluso con esa paz que habíamos conquistado, había algo que quedó faltando, porque por más que hubiéramos huido, por más que hubiéramos vuelto a empezar, la sombra de esos 10 años todavía se cernía sobre nosotros. Sebastián había cambiado. Ya no era el hombre que había conocido y yo tampoco era la misma mujer. Teníamos cicatrices demasiado profundas, heridas que no iban a sanar fácil. Y fue por eso que en 1980, 3 años después de la huida, tomé otra decisión difícil. Llamé a Sebastián para conversar y dije: «Necesitamos darnos un tiempo. Necesitamos espacio para sanarnos de verdad. Te amo. Siempre te voy a amar. Pero ya no puedo vivir con el peso de todo lo que pasó. Cada vez que te miro, recuerdo ese sótano, esos hombres, ese miedo. Y no quiero vivir así. No merezco vivir así. Y tú tampoco». Él no peleó, no discutió. Sabía que tenía razón. Entonces nos separamos, no con rabia, no con odio. Nos separamos con respeto, con cariño, con la certeza de que habíamos hecho lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Él se quedó en San Miguel el Alto. Noemí y yo nos fuimos a otra ciudad, también en Jalisco, y por primera vez, en más de 20 años, estaba sola. Pero no estaba destruida, estaba entera. Había sobrevivido. Volver a empezar sola a los 41 años no fue fácil. Nunca había vivido sola en toda mi vida. Salí de la casa de mis padres directo al matrimonio.
Siempre tuve a Sebastián a mi lado. Y de repente estaba ahí en una ciudad extraña, en una casa rentada, solo yo y Noemi, que ya tenía 20 años y trabajaba como maestra principiante. Y por primera vez necesité descubrir quién era Edith sin ser la esposa de alguien, sin ser solo la mamá de alguien. Necesité encontrarme. Los primeros meses fueron los más difíciles. Lloraba mucho. Lloraba de nostalgia, lloraba de miedo, lloraba de soledad, pero también lloraba de alivio, porque por primera vez en décadas no tenía que fingir, no tenía que ser fuerte para nadie. Podía ser débil, podía ser vulnerable, podía ser humana. Y fue en ese proceso de permitirme sentir todo que empecé a sanarme de verdad. Conseguí trabajo en una escuela, en la cocina, haciendo comida para los niños. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba. Me gustaba ver a esos niñitos comiendo la comida que hacía. Me gustaba oír sus risas en el recreo. Me gustaba ser parte de algo bueno, de algo puro. Y con el dinero que ganaba, podía pagar la renta y todavía sobraba un poquito para guardar. Noemi se graduó de maestra en 1982. Yo estaba allá en su graduación, en la primera fila, llorando de orgullo. Mi niña, que había pasado por tanto, que había sido amenazada, que había tenido que huir y dejar todo atrás, lo había logrado. Había realizado su sueño. Y en ese momento entendí que todo lo que habíamos enfrentado no había sido en vano. Habíamos sobrevivido. Habíamos vencido. Los años fueron pasando. Noemi se casó en 1985 con un muchacho bueno, trabajador, que la amaba de verdad. Tuvieron hijos, me dieron nietos hermosos, y yo continué trabajando. Continué viviendo mi vida sencilla, pero feliz. Había aprendido que la felicidad no está en las cosas grandes, en las casas bonitas, en la comodidad material. La felicidad está en las cosas pequeñas, en el desayuno caliente, en la sonrisa de un nieto, en el abrazo de una hija, en la paz de dormir sin miedo. Pero había algo que seguía martillando en mi cabeza. Sebastián. No sabía nada de él. No sabía si estaba vivo, si estaba bien, si había logrado reconstruir su vida. Nos habíamos separado sin combinar nada, sin dejar dirección, sin mantener contacto. Era como si hubiéramos cortado ese pedazo de nuestras vidas y lo hubiéramos tirado. Pero era el padre de mi hija, era el hombre que había amado. Y por más que nos hubiéramos separado, todavía ocupaba un lugarcito en mi corazón. En 1994, 17 años después de la huida, 14 años después de la separación, pasó lo inesperado. Estaba en casa una tarde de sábado cuando tocaron la puerta. Fui a atender y casi me caigo de espaldas. Era él, Sebastián, más viejo, con el cabello todo gris, más flaco todavía, con arrugas profundas en el rostro, pero era él. Nos quedamos ahí parados, mirándose, sin saber qué decir, hasta que él habló, la voz trémula. «Edith, ¿puedo entrar?» Asentí con la cabeza. Entró despacio, mirando alrededor, como si estuviera pisando terreno sagrado. Nos sentamos en la sala y entonces empezó a hablar. Contó que había pasado todos esos años buscándonos, que había ido de ciudad en ciudad, preguntando, investigando, hasta que finalmente había descubierto dónde estábamos. Contó que había trabajado mucho, que había juntado un dinerito, que había tratado de reconstruir su vida, pero que nunca había logrado ser feliz de verdad, porque cargaba la culpa de todo lo que había pasado. «Destruí a nuestra familia, Edith», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Fui débil. Debí haber enfrentado a esos hombres desde el principio, no importa lo que pasara. Pero tuve miedo, y por mi miedo, tú y Noemi sufrieron. Tuvieron que huir, tuvieron que volver a empezar de cero, tuvieron que vivir escondidas. Y nunca me voy a perdonar por eso. Nunca». Cayó de rodillas enfrente mío, de rodillas. Un hombre de 60 y tantos años arrodillado en mi sala, rogando perdón. ¿Y sabes qué sentí? No sentí rabia, no sentí rencor. Sentí compasión, porque entendí que había sufrido tanto como yo, tal vez hasta más.
Había cargado ese peso solo por 10 años. Se había sacrificado para protegernos y después había cargado la culpa por 14 años más. Ese hombre había vivido un infierno y merecía paz. Me arrodillé con él, agarré su rostro en mis manos y dije: Sebastián, te perdono de corazón. No fuiste débil, fuiste humano. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y sí, sufrimos, pero también sobrevivimos. Noemi está bien, es maestra, se casó, tiene hijos. Yo estoy bien, tengo mi vida, mi trabajo, mi paz. Y tú también mereces tener paz. Entonces te perdono y espero que logres perdonarte también. Lloramos juntos. Ahí, arrodillados en esa sala sencilla, lloramos todo lo que no habíamos llorado en todos esos años. Y fue libertador. Fue como si un peso enorme hubiera salido de nuestras espaldas. Pero incluso con el perdón, sabía que no íbamos a volver a estar juntos. Ya no se podía. Habíamos cambiado demasiado, habíamos vivido demasiadas cosas. Y yo había aprendido a vivir sola, había aprendido a ser feliz sola. Entonces le expliqué con cariño, con respeto: no vamos a volver a ser esposo y esposa, Sebastián, pero podemos ser amigos. Puedes visitar a Noemi, puedes conocer a los nietos. Eres parte de esta familia, siempre lo serás, pero cada uno en su casa, cada uno en su vida. Entendió y aceptó, y así fue como pasamos a tener una relación nueva. Él visitaba de vez en cuando, almorzaba con nosotros los domingos, jugaba con los nietos, y de a poco fue logrando perdonarse también. Veía en sus ojos que esa culpa iba disminuyendo, que se iba quedando más ligero, más en paz. Sebastián falleció en 2003, infarto. Fue rápido, no sufrió. Yo estaba allá en el velorio agarrando la mano de Noemí, mirando ese ataúd. ¿Y sabes qué sentí? Gratitud. Gratitud porque incluso con todo lo que habíamos pasado, habíamos logrado hacer las paces. Habíamos logrado terminar esa historia con amor, con perdón, con dignidad. Hoy, en 2024, estoy aquí con 85 años. Soy bisabuela de 6 nietitos hermosos. Vivo en una casita pequeña, pero cómoda, que logré comprar con mi trabajo. No tengo lujo, no tengo riqueza, pero tengo lo suficiente. Y más importante, tengo paz. Cuando miro hacia atrás, a todo lo que viví, ya no siento rabia, ya no siento rencor. Siento orgullo. Orgullo de haber sobrevivido. Orgullo de haber criado a mi hija sola y haberla hecho una mujer de bien. Orgullo de haber reconstruido mi vida después de que todo se derrumbara. Orgullo de haber aprendido a perdonar, a perdonarme, a seguir adelante. Mucha gente me pregunta: Doña Edith, ¿cómo lo logró? ¿Cómo aguantó todo eso? Y respondo: somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Tenemos una fuerza dentro de nosotros que ni sabemos que existe hasta que necesitamos usarla. Y cuando la vida te tira al piso, tienes 2 opciones: quedarte ahí o levantarte. Yo elegí levantarme cada vez. Por más que doliera, por más que pareciera imposible, me levantaba. Porque no hice todo aquello solo por mí. Lo hice por mi hija, lo hice por mis nietas. Lo hice para mostrar que podemos volver a empezar. No importa la edad, no importa la situación, siempre podemos volver a empezar. Y si tú que me estás oyendo ahora estás pasando por algo difícil, por algún momento oscuro en tu vida, quiero decirte: no te rindas. No te rindas de ti, no te rindas de tu familia, no te rindas de la vida, porque la tormenta pasa, siempre pasa. Y cuando pase, vas a mirar hacia atrás y vas a ver cuánto eres fuerte, cuánto eres capaz, cuánto eres guerrero. Pasé 10 años viviendo con miedo, con secreto, con un candado en mi vida. Pero cuando tuve valor de abrir ese candado, cuando tuve valor de enfrentar la verdad, me liberé. Y tú también puedes liberarte de lo que te ata, sea miedo, sea trauma, sea rencor. Puedes liberarte y volver a empezar. La vida no es fácil, nunca fue, nunca va a ser, pero vale la pena. Cada día, cada lucha, cada lágrima, cada sonrisa, todo vale la pena.
y yo soy la prueba viva de eso. Gracias por escucharme hasta aquí, que Dios te bendiga donde sea que estés. Y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas. No se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal Diario de la Abuela y comentar de dónde me están viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchándome.